Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. El enojo es una emoción humana totalmente normal y por lo general saludable. No obstante, cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva, puede ocasionar muchos problemas en el trabajo, en las relaciones personales y en la calidad general de vida. Puede hacerlo sentir como si estuviera a merced de una emoción impredecible y poderosa. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es cómo controlar el enojo. ¡Bienvenidos! ¿Cómo controlar el enojo? Respiremos, contemos hasta 10. Bueno, esa es una técnica que dice por ahí que funciona, que sí es cierto, pero pues hay que encontrar el origen del problema, ¿verdad? De esto del enojo que ya dijeron que es algo normal, pero bueno, en fin. Le quiero dar la bienvenida al psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros, que ya está con nosotros para hablar de esto del enojo. Le digo, a ver, Alfonso, ¿por qué unos somos más enojones que otros? Pero bueno, vamos a definir primero, bienvenido. Muchas gracias, Marta. Buenos días. El enojo. Buen día. Pues el enojo, ¿no? Que es algo normal. Sí es normal, el enojo es una emoción y como toda emoción es parte de nuestra sobrevivencia, ¿no? Las emociones nos permiten a nosotros poder identificar necesidades, nos llevan a la acción y sobre todo que son para compartirse, ¿no? Entonces, la emoción es una... la redundancia es una emoción que finalmente cumple con todos los requisitos, ¿no? Nos indica una necesidad, por lo regular es una necesidad de supervivencia, digamos, ante una amenaza física o psicológica que nosotros los seres humanos percibimos. Nos llevan a la acción porque el enojo nos da energía, nos moviliza, de alguna manera nos altera, sí, o nos prepara para cierto combate, ¿no? Entonces, y al final de cuentas es para manifestarse, para comunicarse a otros, ¿no? La emoción es una emoción que varía de intensidad, como veníamos diciendo, o sea, no todas las personas nos enojamos de la misma manera, pero también tiene sus cualidades, ¿no? Ajá. Ahora, hay algo que sí es muy importante señalar. La emoción es una de las primeras que nosotros los seres humanos sentimos. El enojo es una de las primeras emociones. Desde bebés que no nos dan el alimento y todo eso, sentimos la frustración de la privación del alimento, empezamos a llorar, no nos atienden inmediatamente. Entonces es de las primeras emociones que los seres humanos empezamos a sentir, ¿no? Y eso es algo fundamental, ¿no? Porque la emoción, aparte de que es algo psicológico, también es algo que parte de nuestra biología, ¿no? Entonces, ahí entran los factores ya de lo que es la amígdala cerebral, que va registrando todos los recuerdos emocionales. Y muchas veces nosotros, inconscientemente, la amígdala asocia una situación de enojo a situaciones muy primitivas que están guardadas en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, la forma en la que también aprendimos a manejar la frustración y el enojo con la mamá desde bebés, la vamos manifestando o se va repitiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ahora, el enojo nos moviliza y se intensifica y nos lleva a la agresión. Ese es el gran conflicto del enojo, ¿no? Que por lo regular el enojo nos lleva hacia la agresión, ¿no? Entonces es ahí donde, lejos de ser una función de supervivencia, pues viene a dañar nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones sociales, y hay muchas características positivas que tiene la emoción, pero también tiene sus características negativas, ¿no? Ahora, hay que aprender también a desmitificar lo que hay en torno al enojo, ¿no? El enojo no es sinónimo de carácter fuerte. Mucha gente confunde, es una persona de mucho carácter, no hay que tentarlo porque luego se enciende, es un carácter muy fuerte. No, el enojo es una emoción, no es una característica de nuestra personalidad. Hay personas que vemos que son muy débiles, que las ves como inofensivas, que no rompen un plato, pero cuando se enojan, así es. Mamacita querida.
Entonces, agárrate confesado. el enojo es una emoción. Lo que viene a ser característico de nuestra personalidad es la respuesta que nosotros damos ante el enojo. O sea, cómo respondemos ante el enojo. Eso sí forma parte de nuestra personalidad, ¿no? Como bien dices tú, hay personas que en una situación de enojo se retraen, se contraen a sí mismos, se aíslan. Hay otros que responden de una manera muy agresiva. Instantáneamente así, ¡pum! Exactamente. Entonces, la presencia del enojo no es una característica de la personalidad. La respuesta que le damos al enojo, esa es la característica de nuestra personalidad, ¿no? Ahora, hay otra cosa que también se cree mucho, es de que el enojo nos da una energía positiva que no sabemos y que muchas veces vamos aprendiendo y que creemos que esa es nuestra mejor respuesta, ¿no? Porque nos funcionó una vez. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado a la hora de poder identificar el enojo, ¿no? Y sobre todo para poderlo manejar, que es el objetivo del programa, ¿no? Aprender a manejar nuestro enojo, ¿no? A ver, me interesa cómo educar el enojo. Me sonó así como que pudiéramos hablar de ese tema, porque todo en esta vida, y tú hablas de que el enojo es algo natural y todo, pero cómo uno lo maneja es la cosa, ¿no? Porque no sabemos qué nos pasó, conflictos desde la mamá, estabas mencionando tú, qué enojos traemos por ahí grabados en el disco duro del cerebro de cada uno de nosotros, y que en la vida actual pues puedan crear un problema. ¿Por qué? Porque ¡pum! Se van a aquello. Vamos a ir al corte, no quisiera entrar totalmente con el tema, pero sí se puede educar el enojo. Sí, la forma de manejarlo. Eso sí, ahí claro, sí, la forma de manejarlo. Son varios caminos, está fácil. Sí, hay que ver, ahorita vamos a ir viendo parte por parte, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser que nos esté llevando a una mala respuesta de nuestra emoción, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y como dicen, ¿no? Lo importante del enojo es la reacción, porque todos nos pueden estar pasando las mismas situaciones, pero la reacción hace la diferencia. Y la posibilidad de enojarnos, esa nunca va a desaparecer. Vamos al corte ahora. No te digo que ya quería empezar. Vamos al corte, regresamos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿cómo controlar el enojo? Continuamos. La ira nunca es sin razón, pero rara vez es buena. Ay, cuántas anécdotas surgen aquí sobre el enojo, ¿no? Irritabilidad, y lo dicen, es que yo no soy enojón, es que me hacen enojar. Ese es un recurso que la gente tiene muy ahí en cortito. Bueno, a ver, Alfonso, nos quedamos en esto de educar el enojo, de cómo superarlo, cómo vivirlo, cómo manejarlo. Sí, lo principal es poder identificar cuál es la fuente del enojo, ¿no? Porque puede haber factores externos y factores internos que estén desencadenando el enojo, ¿no? Por ejemplo, desde la psicología social hay factores muy claros que indican que nos puede generar agresión, molestia, enojo, ¿no? Como es el ruido, ¿no? O sea, si yo voy a una discoteca, yo estoy preparado psicológicamente para escuchar música alta, todo, pero que mi vecino me despierte a las 3 de la mañana con un escándalo, me va a molestar, ¿no? O sea, el ruido. Otra de las circunstancias que claramente desencadena el enojo, la frustración, es el hacinamiento, ¿no? El hacinamiento es cuando un cuarto tiene capacidad para 2 personas y metemos a 5, inmediatamente, ¿no? Entonces, muchas veces vivir en un lugar hacinado, por ejemplo, que son 2 papás y 4 niños y todos tienen un solo baño y tienen que en la mañana irse a la escuela, a trabajar, todo. Y ya el tener que compartir el mismo espacio por muchas personas ya nos está predisponiendo a un cierto entorno que nos va a desencadenar el enojo, ¿no? Viene la frustración, viene la incomodidad y van aumentando las molestias, ¿no? Ahora, también hay factores internos que van a influir para que uno se enoje, ¿no? Y eso es lo que dicen el perro de arriba y el perro de abajo. O sea, el perro de arriba es todos los introyectos que tenemos, los deberes ser, el que tengo que cumplir, el que tengo esto. Y el perro de abajo es el que no está cumpliendo con los estándares y hace que me enoje, ¿no? Salga el perro que hay en mí, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros respondemos ante nuestra propia frustración de nosotros mismos
con enojo contra nosotros mismos, ¿no? Y ahí vienen consecuencias de que muchas veces los desplazamos hacia otra persona, ¿no? Claro. O nos desquitamos con otra persona, ¿no? Como dicen en lo que es en el bullying, ¿no? Muchas veces los niños que son bulleados es porque en su casa son bulleados y buscan personas más vulnerables en la escuela con los cuales desquitarse, ¿no? Porque no se pueden desquitar con la persona de autoridad en su casa que les está agrediendo, ¿no? Comentario al margen, no busco quién me la hizo, sino quién me la paga, Sí, quién ¿no? me la paga, exactamente. ¿Así? Ajá, y entonces eso hace que vayan sucediendo el mal manejo de nuestras emociones, ¿no? Porque vamos distorsionando nuestra forma de percibir la realidad o nuestra propia emoción, y obviamente eso nos va a llevar a tomar decisiones inadecuadas, ¿no? Ahora, también hay algo que mencioné hace rato, que es lo de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral, cuando recibe interpreta, perdón, el ambiente y lo clasifica como algo de molestia o de enojo, hay ocasiones en que eso hace que las conexiones con el prefrontal, que son el que hace las cuestiones ejecutivas, se inhiban las conexiones. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que como ahí se genera la empatía, muchas veces cuando estamos enojados, perdemos esa habilidad para empatizar con el otro. Se nos olvida lo que el otro puede sentir, respondemos con rabia de una manera agresiva, exactamente, explotamos sin medir las consecuencias, ¿no? Ahora, como bien decimos, el enojo tiene una razón, el enojo no sucede nada más porque sí. Entonces, como ya mencioné, puede ser por causas externas, como es el clima, porque a todos, por ejemplo, Marta, el clima nos pone, o sea, más en los de tierra caliente como nosotros, ¿no? El frío, por lo regular, tendemos a refugiarnos, a estar más unidos, pero el calor no, el calor nos desespera, le pitamos sal de enseguida, que ya quiero llegar a mi casa, o sea, a todos nos molesta el calor, ¿no? Entonces, hay factores externos, pero también hay factores internos. Entonces, lo que tengo que identificar es qué es lo que me está pasando, qué me está queriendo decir este enojo, ¿no? Desde por qué está surgiendo, ¿no? Entonces, una vez que lo tengo identificado, ya lo puedo empezar a manejar, ¿no? Lo puedo empezar a comunicar, puedo empezar a decidir en qué momento, ¿no? Porque si lo empiezo a reprimir, va a suceder que el enojo va en aumento, ¿no? Ahí vas guardando, Así es. guardando. Esto de estarle dando vueltas a la cabeza a un enojo sin expresarlo, lo único que vamos a hacer, estamos llenando de depresión más la olla, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro por qué estoy enojado y para qué estoy enojado, ¿no? Y para eso hay tomar conciencia y sobre todo, como bien dijiste, contar los 10 segundos, ¿no? Contar hasta 10, ¿no? Para poder darme este espacio conmigo y decir qué es lo que me está pasando, ¿no? Y hay algo que también es un detonante muy importante, que muchas veces no identifico qué tanto es mi enojo con el otro y qué tanto es mi enojo conmigo mismo. Entonces, muchas veces descargo todo el enojo contra el otro cuando no quiero asumir la responsabilidad de que también yo estoy enojado, ¿no? O sea, por ejemplo, el enojo muchas veces es por cuestiones de que siento que me faltan al respeto. O sea, si yo sé que una persona, le voy a decir, pasa por mí a las 10 y pasa a las 10:30, me molesta, estoy enojado, trato de instrumentar las medidas necesarias para que esa situación no se vuelva a repetir, lo vuelvo a esperar y ya no me enojo nada más con él, me enojo conmigo mismo también, porque digo, o sea, si ya me la hizo una vez, ¿por qué otra vez? O sea, yo soy el tonto, yo soy el que lo permití y voy y me desquito más todavía con otros, enciende más la furia, ¿no? Ya en conciencia, sí, ¿no? Así Todavía. es, sí, porque ya no solamente es el enojo contra el otro, sino es el enojo contra mí mismo, o sea, porque si ya lo conozco, ¿por qué otra vez me dejo engañar o me dejo envolver? Pues, y entonces lo que pasa es que no sabemos muchas veces establecer los límites correctos y eso hace que las situaciones vayan creciendo en enojo, ¿no? Ahora, ¿cómo mitigar el enojo? El enojo se mitiga obviamente por medio de la reflexión, hay muchas técnicas, escribiendo una carta. Hay carta que no mandas nunca, yo creo, ¿no? No, eso hay que tenerlo muy claro. Porque las cartas mandadas. Exactamente. Las cartas es algo que nosotros hacemos, muchas veces inclusive se aconseja que la carta se queme, ¿no? Pues más fácil que no haya evidencia. Vamos a corte. Sí, claro. Regresamos, estamos en Vía Libre, no se vayan. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
Explica tu enojo en lugar de demostrarlo. Así abrirás la puerta a una solución y no a una discusión. Bueno, confesiones, ¿no? Bueno, a ver, Alfonso, nos quedamos en este tema tan interesante que es una carta, un papelito, en un cartoncito, en cualquier pedacito que uno pueda dejar el enojo ahí puesto. Sí, entonces... Qué peligroso es que circule, ¿eh? Es muy importante escribir una carta estando uno solo y expresar todo lo que uno siente, guardarla, y si uno quiere guardarla, obviamente, y después leerla en un momento de tranquilidad. Eso nos va a revelar muchas cosas de nosotros. O sea, es para tomar conciencia nosotros, o sea, ver qué tan ofuscado estaba en ese momento, voy a decir, ve cómo el enojo me llevó a distorsionar las cosas, o si hubiera dicho esto no hubiera sido lo más adecuado. Entonces, como bien dice Marta, no es precisamente escribir la carta y decirle hasta de que se va a morir a la otra persona y mandársela para desquitarse, no. Es para uno deshogarse y uno tomar conciencia de uno mismo, ¿no? Bueno, y si ya entregó esa carta y la otra persona ya la leyó y lógicamente quiere una explicación de todo eso y la otra persona le saca la vuelta. Obviamente va a pedir una explicación, ¿no? Y ahí nada más es la responsabilidad, ¿no? Uno tiene que hacerse responsable de lo que hace y de lo que no hace. Y entonces ahí sí la persona, ¿no? Y entonces es una medida, ¿no? Sí. Para tomar, pero siempre hay que tomar en cuenta que tenemos que, para poder de alguna manera controlar el enojo, trabajar mucho en la empatía, ¿no? En la otra persona, en lo que en que nuestras palabras van a tener una repercusión en el otro, y si realmente lo que yo quiero comunicar es lo que quiero que quede en el otro, ¿no? Entonces trabajar mucho en la empatía, en tratar de ver qué es lo que voy a hacer sentir al otro, ¿no? También indiscutible es el respeto, ¿no? Saber que hay límites, de que yo tengo todo el derecho de estar enojado, pero eso no me da la libertad ni el derecho de hacerle daño o perjudicar al otro, ¿no? O de ser hirientes, ¿no? Estrategias que también nos pueden ayudar es, lo peor que podemos hacer, Marta, es que cuando una persona esté muy enojada, tratar de que se calme. O sea, eso va a hacer que los enojos para que te enojas, no te enojes, o sea, la persona tiene derecho a enojarse, todos tenemos derecho a enojarse, ¿no? Pues cuando ese enojo es válido, ¿no? Entonces, tratar de que la persona reprima su emoción, no, que la exprese, que la saque, porque precisamente eso es lo que va a llevar. Nuestro cerebro va a tener un límite y luego va a descender, entonces, que la persona exprese su enojo, pero nunca tratar de reprimírselo, ¿no? O sea, de que la persona lo trate de desviar, ¿no? Sí, ni aplacar, porque es lo peor, sí es cierto. Ahora, insisto, el enojo es algo que nos energetiza y sobre todo que nos ayuda a la movilidad, que nos mueve, ¿no? Muchas veces no es algo que pocas veces sucede a nosotros los seres humanos, es de que confundimos el enojo con la tristeza. Hay un cuento de Jorge Bucay que lo publica en su libro muy bonito que dice que la furia, el coraje, iban caminando una vez por una vereda y por otra vereda iba caminando la tristeza. Las dos veredas llevaban a un estanque, dice. Tanto el coraje y la tristeza, cuando llegaron al estanque, se desnudaron y se metieron a bañar, dice. El coraje, ¿cómo es el coraje? Dice en el cuento. El coraje siempre anda rápido, siempre anda desesperado, acelerado. Y la tristeza, en cambio, es más lenta, quiere reposar. Y entonces, cuando la furia está un tiempo en un estanque, sale desesperada y se pone la ropa de la tristeza. Y cuando sale la tristeza, después de horas que salió la furia, se da cuenta de que su ropa no está. Pero como la tristeza le da vergüenza manifestarse, le da vergüenza que la vean y que la conozcan, no tiene otra opción más que ponerse la ropa de la furia. Y desde entonces cuenta la vida que la tristeza va vestida de coraje y el coraje va vestido de tristeza por la vida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando muchas veces nosotros estamos enojados con nuestros hijos, estamos enojados con nuestra pareja, ya sea que porque nos engañaron, nos pusieron los cuernos, lo que tú quieras, respondemos de una manera muy enojada, o sea, muy enojados. Lo que está detrás de ese enojo es la tristeza de saber que hemos perdido. Es una manera de defendernos de la realidad, porque mientras estamos enojados nos sentimos más fuertes, con ganas de luchar, que podemos atacar al otro.
Y eso también sucede en la etapa de duelo, o sea, en la etapa de duelo sale el enojo como una defensa, o sea, ¿por qué mi Dios me quitó a mi hijo? ¿Por qué el doctor es un tonto? O sea, el doctor le falló, no podía haber sucedido. El enojo nos defiende de la tristeza con la cual no queremos hacer contacto, porque es elaborar, de cierta manera, un duelo, ¿no? Sí. El enojo es, por ejemplo, aceptar muchas veces que mi hijo pues no respondió de la manera que yo quería que respondiera, ¿no? Que yo quería, Ajá, ¿no? y que tengo que renunciar a mi propia expectativa, porque a lo mejor no es lo que mi hijo quiere, es lo que yo quiero. Sí, entonces, pero es otra persona, exactamente, ¿no? entonces muchas veces nos cuesta trabajo renunciar, nos da tristeza, o que muchas veces sentimos, es que mi hijo no valora lo que yo hago y me da tristeza, y lo manifestamos con enojo, porque sentimos que el enojo nos da energía para poder hacer las cosas. Y entonces es muy importante cuando estamos enojados poder ver el otro lado. ¿Qué es lo que me está dando tristeza? ¿Qué es lo que estoy perdiendo que me está generando ese enojo, esa frustración? Y con lo cual no quiero hacer contacto, porque obviamente a nadie nos gusta estar tristes, ¿no? Oye, qué interesante, o sea que es al revés la cosa y está Sí. disfrazado. Ajá. Y también por eso, también Emoción. hay muchas corrientes psicológicas que afirman que la depresión es muchas veces por ira reprimida, porque no Claro que saco sí. mi enojo, porque no saco mi enojo, lo voy acumulando, que termina en una depresión, en un estado de inactividad, de frustración, de desesperanza ante la vida, ¿no? Porque tanta ira que traigo reprimida, que no expreso, que no sé expresar. ¿Por qué? Porque no me doy el permiso de estar enojado, o sea, no... Hay muchas creencias en torno al enojo, o sea, estar enojado con mi mamá o con mi papá o con mi pareja, lo que sea, no es bueno, no es de personas buenas. Entonces Ándale, yo sí tengo es que cierto, ser ¿no? tolerante, Sí. tengo que Ya ser... está mayor. Ajá, no ya voy a está dejar mayor, pasar. exactamente. Entonces, al final de cuentas, yo soy el que tiene que ser paciente y nunca me doy oportunidad. Y voy aguantando que termine una depresión. Y yo ya nos vamos. No me voy a enojar. Ajá. Qué interesante es el tema. Segunda parte, por favor. Muchas gracias por No, haber gracias estado a con todos. nosotros. Vámonos juntos por esta vía libre.